poder compartir con profesionales como ustedes. Yo sé que en este grupo tengo profesionales de otras áreas, de otras ciencias, pero también existen los licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, y mis felicitaciones para ustedes. Para quienes aún no han obtenido ese nivel, ¿verdad? En cuanto a licenciatura, yo los insto y los invito a que pronto ustedes estén culminando esa etapa, que ustedes ya tengan muy avanzada la situación con relación a su tesis y que ustedes pues pronto estén culminando sus estudios. Vamos entonces a iniciar con la clase y vamos a conocer. Tengo en pantalla para ustedes lo que es el programa de estudios. Voy a adelantarme al objetivo de la clase y luego voy a regresar con esta imagen porque vamos a estar compartiendo un pequeño grupo de leyes conexas que vamos a estar socializando posterior a que ustedes se evalúen de la segunda etapa de este curso. Voy a conocer el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que todos los que pertenecemos a este grupo, que nos encontramos, ¿verdad?, en el estudio, en esta importante inducción para el examen técnico profesional, conozcamos sobre los aspectos generales del derecho tributario, los principios fundamentales que rigen esta rama del derecho y las fuentes del derecho tributario con relación directa en la rama del derecho administrativo. Me parece que las fuentes son en materia de clase de la siguiente conferencia, pero vamos a estar socializando aspectos principales para que en la próxima clase los tengamos de una forma concreta. Y como objetivo específico y que lo socializamos en cada una de las conferencias, y de acuerdo a las recomendaciones que se me han indicado, pues lo que se pretende es concretizar los temas del curso, mantener el equilibrio y uniformidad en el desarrollo del curso, de acuerdo a la sugerencia que alguno de ustedes ha manifestado, y con relación a las definiciones que compartimos. Personalmente no soy del criterio que compartamos una sola definición, porque lo que se pretende, y específicamente en esta profesión en la que tenemos que tener un léxico y un lenguaje pues muy amplio y muy enriquecido, es que en la medida en que tengamos y que podamos compartir y socializar muchas definiciones con relación a un tema específico, eso nos va a permitir tener una idea más clara y más amplia de un tema en particular. Por esa razón. Y pues como ustedes bien saben, no solamente ustedes aprenden en cada una de las conferencias, sino que también los docentes que tienen a bien, ¿verdad?, esta tarea de poderse preparar para poder compartir con cada uno de ustedes, para tomar el curso con la solemnidad que ustedes se merecen, porque pues a ustedes nos debemos como estudiantes, como profesionales, y ya estamos, ¿verdad?, en un grupo, en un curso que ya estamos con el objetivo y miras de podernos preparar de una mejor manera. Ya hemos dejado lo que es en sí la facultad de una manera prioritaria, ¿verdad?, de una manera principal, y ustedes ya están encaminados, ¿verdad?, a poder ostentar sus exámenes técnicos profesionales. Muy bien. Espero que en cualquier lugar que se encuentren del país, pues estén bien sus seres queridos y que tomemos siempre las medidas de restricción con relación a esta enfermedad que nos ha permitido compartir por medio de una computadora, por medio de un aparato, ¿verdad?, de un teléfono o en donde se encuentren. Espero que tengamos una clase que llene las expectativas de cada uno de ustedes, que disfrutemos la clase porque eso se pretende, no tener una clase tediosa. Reconozco que el derecho administrativo es bastante amplio y que muchas veces tiende a ser tan formalista que se pierde mucho como el aspecto de la sincronización, pero sí pretendemos hacerlo más dinámico, que sea bastante comprensible para cada uno de nosotros y que los temas que toquemos pues tengamos aspectos muy relevantes que nos permita comprenderlo de una manera muy fácil. Bueno, teniendo ya el objetivo de la clase, voy a regresar la imagen y tengo en pantalla para ustedes lo que es el programa de estudios. El programa así se me permitió compartirlo, pero espero que ustedes lo tengan, que ustedes lo hayan adquirido. Y si nos vamos a la primera fila del programa, si ustedes se dan cuenta, tenemos el derecho tributario en el número 13 y nos encontramos en la clase número 11. ¿Por qué razón?
porque hemos tenido la oportunidad de conocer no solo uno, sino dos temas por conferencia, dada la importancia que tenemos que cerrar el curso con las garantías constitucionales, incluyendo, ¿verdad?, en este sentido, al amparo, la exhibición personal y finalizamos con el control constitucional de las leyes, que son las inconstitucionalidades de las leyes generales y de las normas en caso concreto. También es importante que, tomando en cuenta la relevancia que ha tenido y esa buena práctica que se está manejando con el tema de la Corte de Constitucionalidad, por todo lo que estamos viviendo, por todos los acuerdos que van saliendo y por toda esta normativa que estamos conociendo desde que entra, ¿verdad?, lo que es el COVID, que nos permite compartir a través de este medio, como les mencionaba. Sí es importante que conozcamos cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad, cómo se compone, quiénes la componen, entre otros aspectos. Entonces, lo que se pretende es que, como estamos a cortas, alrededor de 5 clases, tal vez 5 o 6 clases, de que finalicemos el semestre, vamos avanzando y nos hemos permitido pues conocer no solo uno, sino dos temas. Entonces, en ese sentido, si ustedes se pueden dar cuenta, en el número 13 tenemos el derecho tributario, en el 14 tenemos los principios fundamentales del derecho tributario, tiene el número 16, la relación jurídica tributaria, y el número 15, las fuentes de derecho tributario, que es la próxima clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estimados profesionales, con el tema del derecho tributario estaríamos cerrando lo que es el derecho sustantivo en materia administrativa. Y después de que ustedes se evalúen de su segundo examen o de la segunda parte que ustedes tienen que someterse a evaluación de acuerdo a sus conocimientos, entramos ya con la parte procesal, es decir, con la parte práctica. Entonces vamos a estar ya conociendo lo que es los recursos administrativos en materia tributaria, pero lo más importante, ya entramos a partir del número 20, que es el procedimiento económico coactivo, las etapas o fases del procedimiento administrativo y pues sucesivamente vamos conociendo la parte procesal. Si por cuestiones personales o laborales o situaciones que de verdad se presentan por casos fortuitos o de fuerza mayor y muchas veces no logramos conectarnos o pues compartir la emisión con los cursos, yo sí les recomiendo que posterior, ¿verdad?, y que únicamente hacemos uso de del resumen, de las grabaciones, yo sí les recomendaría que tratemos de ingresar al curso a la hora que corresponde, porque esta parte práctica que viene no solo es para efectos de aprobar una evaluación. Ustedes ya pronto, y yo estoy segura que un vecino, un familiar, un amigo en su trabajo, en cada una de las actividades que ustedes realizan, en el desenvolvimiento como profesionales, tienen la confianza de preguntarles a ustedes aspectos, no solo de la rama del derecho administrativo, sino cualquier rama de derecho. Entonces, ustedes desde ya pueden, de una forma empírica, ¿verdad?, poder iniciar con sus gestiones como profesionales del derecho. Y la parte práctica es muy importante, porque recordemos que todos, en algún momento, pues como decimos los buenos guatemaltecos, entramos y nos tiramos al agua, ¿verdad?, y ya queremos iniciar con nuestras prácticas jurídicas, con nuestras actividades jurídicas, y pues es importante que conozcamos esta parte del curso, la parte práctica. Y de eso deriva que en la segunda columna, es decir, en la columna de en medio y en la tercera columna, tenemos una serie de leyes conexas que el programa de estudios nos sugiere conocer. Son muchas leyes. No quiere decir que no las vayamos a conocer todas, pero las que voy a mencionar en este momento sí las vamos a conocer de una forma más profunda por el tiempo. Y las demás, es decir, el resto, porque son 71 leyes, vamos a conocer su estructura, su organización, su funcionamiento y el objeto de la ley de una forma general,
para que conozcamos cuál es la función de las leyes, cuál es la finalidad, su estructura, cómo se organiza y el funcionamiento de cada una de ellas, considerando que son las leyes, que es el compendio de leyes que tienen relación, que tienen injerencia con la rama del derecho administrativo. Sin embargo, pues podemos mencionar que en su totalidad las leyes tienen relación entre sí. Entonces yo les pido por favor que vayamos anotando el número que corresponde y ustedes van anotando la ley que vamos a ir socializando de una forma más rigurosa, ¿verdad? Porque sí es importante, dado que el mismo programa pues, nos remite a conocer, por ejemplo, lo que son las garantías constitucionales, entonces tenemos que conocer el amparo, exhibición personal y otros temas. Entonces sí es importante que tengamos este grupo de leyes. Las leyes que voy a mencionar ahorita y que sí les pido que tengamos al alcance a partir de que ustedes se evalúen de la segunda parte del contenido de este curso. Yo espero que las tengamos, que las descarguemos o que las tengamos de una forma física, pero me parece que ustedes en el desarrollo de su estudio en la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales, ustedes ya las han adquirido, porque son leyes que obligatoriamente hemos tenido que socializar con nuestros docentes en el curso que corresponde. Entonces voy a ir enumerando, son pocas leyes, no son muchas, son alrededor de 8, tal vez 8 o 7 leyes, y yo les pido por favor que las vayamos anotando. Las leyes que tenemos que tener a partir de la segunda evaluación y las tengamos al alcance es la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la número 1, y pues es la que tenemos siempre, ¿verdad? La número 2, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Estoy mencionando los números que corresponden al programa. La número 5, que es la Ley del Orden Público, que es una de las leyes constitucionales y que me gustaría socializarla por el tema que estamos viviendo, derivado de lo que se ha conocido por el tema de la pandemia y que nos ha permitido conocer pues, las restricciones que el mismo gobierno ha establecido en beneficio de la población guatemalteca. La número 6, que es la Ley del Organismo Judicial, porque es muy importante que conozcamos todo lo concerniente a la estipulación de los plazos. A mí sí me gustaría que ustedes tuvieran la idea, ¿verdad? Yo sé que ya la tienen, pero que lo concretemos de una forma más específica. También la número 9, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí conocemos aspectos muy importantes en cuanto a los procedimientos y a los juicios. Y tenemos entonces la número 10, que es la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ustedes seguramente ya la tienen porque la hemos venido socializando. La número 11, que es el Código Tributario, lo empezamos a socializar a partir de esta clase. Son 2 o 3 clases, si mal no recuerdo, espero que solamente sean 2, en las que vamos a estar tocando el tema del derecho tributario con la relación que tiene con el derecho administrativo. La número 22, que es la Ley General de Descentralización, que sería la número 22. La número 27, que es la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, y ya la socializamos en la clase anterior. Entonces, pues para que ustedes lo consideren. En cuanto a la número, tenemos la Ley de Probidad y Responsabilidad, que es la número 27. La número 28, que es la Ley de la Contraloría General de Cuentas. Y luego tenemos la número 40, está en la tercera fila, es el Código Civil, que también lo tienen. Y tenemos la 41 y la 45, que ya la socializamos. La 41, que es la Ley de Contrataciones del Estado, y la 45, que sería lo que es la Ley del Servicio Civil, que también ya la 45, me parece que sí. Bueno, la Ley del Servicio Civil, que ya la conocimos en la clase, no en la clase pasada, sino en la anterior, es decir, hace 2 clases. Entonces, para resumir nuevamente, yo les pido que tengamos la ley número 1, que es la Constitución, la número 2, que es la Ley de Amparo, por favor, la número 5, que es la Ley de Orden Público,
En la ley de orden público, recuerdo que como alrededor de la clase número 3 también estuvimos tocando el tema del estado de calamidad, entre otros aspectos. Entonces, considero que también ya ustedes la deben de tener al alcance. En la número 6, que es la ley del organismo judicial, por el tema de la estipulación de los plazos, es muy importante que recordemos cómo se cuantifica, cómo se identifican los plazos en cuanto al día, en cuanto a la noche, días hábiles, calendario, etc. Tenemos la número 9, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes ya lo tienen. Número 10, que es la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ya lo tienen, y que ahí vamos a estar ya socializando el tema que tenemos en el número 20, que es el proceso contencioso, perdón, el número 21, que es el procedimiento económico coactivo. Tenemos entonces la número 11, que es el Código Tributario, que lo vamos a iniciar a socializar el día de hoy. Número 22, entonces la Ley General de Descentralización. Número 27, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. La número 28, que es la Ley de la Contraloría General de Cuentas. La número 40, que está en la tercera fila, el Código Civil. Y 41 y 45, que ya la hemos socializado. Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Servicio Civil. Con esto, entonces, vamos a iniciar aspectos importantes derivados de los temas que corresponden, y en esa medida vamos a ir tratando de socializar el resto de leyes, si nos permite el tiempo, para que ustedes tengan una idea de cuál es el objeto, estructura, organización y funcionamiento de cada una de las leyes. Con esto, entonces, vamos a cambiar. Espero que no tengan alguna duda y espero que haya quedado claro para que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿verdad?, estas leyes que vamos a socializar. Cabe mencionar también, estimados profesionales, que si nos vamos a la fila de en medio, a la segunda fila, en el número 13, tenemos la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En la número 15 tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta. En la número 16 tenemos el Impuesto de Solidaridad. En la número 18 tenemos el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. En la número 21 tenemos el Código Municipal. Estas leyes que acabo de mencionar es una sola clase, por eso es que no las incluí en el grupo que mencioné anteriormente, porque esta me parece que tenemos una sola clase en el sentido que vaya desarrollándose el presente curso. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Voy a cambiar la pantalla, voy a cambiar la imagen. Ya tenemos socializado el objetivo de la clase y ahora nos vamos a conocer del por qué surge la necesidad de que dos ramas del derecho tan importantes como lo son el derecho administrativo con el derecho tributario tengan una relación jurídica entre sí. En pantalla, entonces, tenemos una explicación del porqué de esa relación del derecho administrativo con el derecho tributario. Yo los invito a que me acompañen, a que le demos lectura todos juntos a lo que tengo en pantalla y que logremos identificar por qué de ese vínculo. Entonces, de acuerdo a la teoría, se puede mencionar que esta rama del derecho, es decir, la rama del derecho administrativo, es decir, la rama del derecho tributario, es la que le otorga las facultades de administración, le otorga a las instituciones y le otorga reglas de funcionamiento de las autoridades en materia tributaria o fiscal. Asimismo, pues permite establecer mecanismos legislativos que se utilizan para dar vida al derecho tributario en Guatemala. El derecho tributario es una rama del derecho única, es una rama del derecho de acuerdo a sus características, relativamente pues, muy reciente, muy joven, y que le ha permitido desenvolverse a través de los procedimientos establecidos del derecho administrativo. Hace uso de los procedimientos del derecho administrativo para nacer a la vida jurídica. Esto es en cuanto a la relación
del derecho administrativo con el derecho tributario. Vamos de nuevo desde el principio y se menciona que esta rama del derecho, el derecho tributario, es la que le otorga las facultades de administración, también permite conocer instituciones y reglas de funcionamiento de las autoridades en materia tributario-fiscal, así como los mecanismos legislativos que se utilizan para dar vida al derecho tributario en Guatemala. El derecho tributario es muy importante. Sus clientes y las personas que confíen en ustedes van a tener la necesidad de que ustedes los asesoren en todas las ramas del derecho. Y el derecho tributario es muy especial. El derecho fiscal es muy especial y ustedes deben de tener toda la información, deben de dominar esta rama del derecho y conocer cómo es que se llevan a cabo los procedimientos y que se hace uso de la rama del derecho administrativo para desarrollar cada uno de los aspectos en materia tributaria fiscal. Bueno, con esto entonces, espero que nos haya quedado muy claro el aspecto del por qué, la necesidad doctrinaria, legal y teórica, procedimental, en cuanto a que exista un vínculo directo entre estas dos ramas tan importantes del derecho como lo son el derecho administrativo con el derecho tributario. Si a alguno de ustedes les apasiona mucho el derecho tributario, es importante que inmediatamente que ustedes puedan obtener estos títulos, pues ustedes consideren y contemplen la oportunidad de poderse especializar en algún aspecto tributario financiero, porque déjenme contarles que en el medio, ¿verdad?, en el que nos desenvolvemos, son muy pocos especialistas en este ámbito y esto tiene mucho auge hoy por hoy. Todo el aspecto tributario, fiscal, de Hacienda, pues en la medida en que tengamos muchos más conocimientos y que le podamos otorgar nuestra buena asesoría a una institución del Estado, incluso a una institución de carácter privado, pues enhorabuena y pues que ustedes tengan la inquietud, no solo en su cabeza, ¿verdad?, sino que también en su corazón. Vamos entonces a concluir del por qué la relación del derecho administrativo con el derecho tributario. Entonces podemos concluir que el derecho tributario, como parte del derecho administrativo, concreta el tributo como la modalidad más importante de los ingresos públicos. Es decir, que para poder realizar todos los procedimientos en cuanto a los ingresos públicos del Estado, el derecho administrativo también hace uso de los procedimientos del derecho tributario. Y de ahí deviene la necesidad de que estas dos ramas del derecho tengan relación entre sí. Con esto entonces concluimos el poder identificar del por qué esta relación que une a dos ramas importantes del derecho. Voy a cambiar la imagen entonces y ahora nos vamos a conocer el por qué los procedimientos administrativos en materia tributaria. Y en ese contexto podríamos socializar que la ley considera procedimientos tributarios administrativos. Acá ya las involucra, ya las vincula de una forma directa a estas dos ramas del derecho. Entonces, la ley, pero no solo la ley, también la doctrina, la teoría, considera, ¿verdad?, que estos procedimientos tributarios administrativos a los que de aplicación de los tributos, que son de gestión, todo lo relativo en materia tributaria es de inspección, es de recaudación de los mismos, y que el sancionador, ¿verdad?, en materia tributaria, así como los de revisión en la vía administrativa, pues tienen esa uniformidad en cuanto a los procedimientos. ¿Por qué los procedimientos entonces administrativos en materia tributaria? Porque así lo considera la ley. Considera que se hace uso de los procedimientos tanto en cuanto al derecho tributario, al derecho administrativo, para que los dos lleven aparejada la aplicación de los tributos y que son, ¿verdad?, los de gestión, los de inspección y recaudación de los mismos. Y tomar en cuenta que el sancionador
en materia tributaria y los de revisión son los de la vía administrativa. Esto sería entonces para que tengamos la idea del por qué estas dos grandes ramas del derecho pues tienen la oportunidad y la misma necesidad de poder utilizar los mismos procedimientos administrativos y que son de aplicación y de observancia obligatoria en materia tributaria. Entonces vamos a cambiar la imagen y tenemos ahora una definición de derecho tributario. Vamos a conocer en qué consiste el derecho tributario y me parece que más adelante tenemos brevemente antecedentes o cómo es que nace el derecho tributario y que pues se le da vida, ¿verdad?, a esta importante rama del derecho. Personalmente, el derecho tributario no he tenido la oportunidad de desenvolverme profesionalmente en esta rama. Me he visto muy bien en la necesidad y en la plena satisfacción de laborar por muchos años en el ámbito administrativo, que es lo que me permite pues dominarlo no a cabalidad, porque ustedes saben que nunca dejamos de ser estudiantes, que los procedimientos están en constante evolución y que tenemos que irnos actualizando y poder seguir y continuar estudiando. Sin embargo, lo relativo al derecho tributario sí es muy apasionante el poder conocer todo lo que conlleva a los tributos, a las sanciones en cuanto a esta rama. Los procedimientos como tal es una de los aspectos con los que me puedo identificar y que también podría considerarse que pues en un futuro, como les invito a ustedes a que se especialicen, si ustedes así lo consideraran, ¿verdad? Aunque muchos cuando estamos estudiando mencionamos que inicialmente nos gusta mucho el derecho civil, vamos conociendo todo lo relativo a la persona, la familia, los bienes, los contratos, muy importante, pero posteriormente en la medida en que vamos conociendo el derecho penal también, no me dejarán mentir, que nos vamos como identificando con esta adrenalina que conlleva el estudio del derecho penal. Tan importante, tan apasionante todo lo que conlleva el derecho penal, los plazos tan cortos, los procedimientos, etcétera. Pero también hay ramas del derecho importantes en las que podríamos considerar una muy buena especialización más adelante. Entonces tenemos en pantalla una definición de derecho tributario. Yo los invito a que me acompañen para que le demos lectura. Primeramente le vamos a dar una lectura y luego hacemos el análisis como lo hemos manejado en cada uno de los temas que socializamos. Entonces podríamos mencionar que de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, podríamos indicar que el derecho tributario es la rama del derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se deriven. Entonces vamos a cambiar la imagen y luego la regresamos porque no ha concluido la definición. Asimismo, se puede considerar que el derecho tributario se encarga de regular la relación que surge entre la administración y el contribuyente. Y de aquí me parece que aquí en este párrafo, esto es lo más importante en lo que podríamos resumir la relación entre el derecho administrativo y el derecho tributario. ¿Por qué? Porque el derecho tributario sí se encarga de regular la relación que surge entre la administración pública y el contribuyente al producirse el hecho que origina una figura conocida como tributo. Esto es para que lo tomen en cuenta, si ustedes lo pueden subrayar, si lo pueden anotar, si le pueden tomar fotografía, captura, como ustedes consideren, porque recordemos entonces que también tenemos una serie de preguntas que debemos responder correctamente al final de cada una de las etapas. Si ustedes ya están en vísperas de poderse evaluar de la segunda parte de este curso, y que es un curso bastante amplio. Es un curso que conlleva mucha teoría, mucha doctrina, que sus plazos son pues previamente establecidos y que nos permite conocerlo de una forma un poco más, pues un poco más simple. Pero pues de esto deviene la definición. Ahora voy a regresar a la imagen
que tenemos inicialmente en cuanto a la definición del derecho tributario. Entonces, estimados profesionales, licenciados, ¿qué es el derecho tributario? El derecho tributario, entonces, es la rama del derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se deriven. De los tributos y de las obligaciones que de todo lo que concerniente a los tributos se derive. Y entonces podemos concluir que el derecho tributario es el que se encarga de regular la relación que surge entre la administración pública y el contribuyente en el momento de producirse el hecho que origina la figura denominada tributo. Más adelante en el Código Tributario vamos a recordar en qué consiste el tributo, a qué se le denomina tributo, entre otras definiciones importantes, y que ustedes, si su código es nuevo o si lo descargaron, para que ustedes tengan un resaltador y vayamos ahí resaltando, ¿verdad?, todo lo que vayamos socializando en esta hora. Muy bien, en ese sentido, yo me voy a permitir compartir otros aspectos con ustedes. Yo espero que ya hayan tomado este que tenemos en pantalla como principal. Sin embargo, a mí sí me gusta compartir muchas definiciones, me gusta que tengamos mucho contenido al respecto, que tengamos una idea más amplia de un tema específico. Entonces, podemos decir que el derecho tributario se ha considerado por muchas épocas, por el transcurso del tiempo, y que dentro de los pensamientos y los juicios que se han vertido sobre el derecho tributario sobresalen principalmente los siguientes. Podemos mencionar entonces que el derecho tributario es un reconocimiento de una obligación de parte del particular a favor del Estado. Efectivamente, eso es. Es ese reconocimiento que se debe de hacer de una obligación que el particular sí tiene con el Estado y tiene que cumplir con esa obligación tributaria, tiene que cumplir con el pago de tributo que de las obligaciones tributarias derivan. También podemos mencionar que el derecho tributario es un proceso histórico y que es un proceso histórico de carácter constitucional por el que una imposición de pagar un impuesto se puede transformar en una contribución, como comúnmente también la conocemos, y que todo ciudadano, todo habitante del territorio de la República de Guatemala debe hacer a favor del Estado para cubrir sus gastos públicos. Más adelante tenemos algunos artículos de la Constitución, algunos fundamento legal al respecto, pero en este sentido, en cuanto a esta última definición que compartí, si ustedes me lo permiten, vamos al artículo 135 de la Constitución. ¿Qué establece el artículo 135? 135 de la Constitución, por favor, y creo que más adelante también lo tenemos. Artículo 135 de la Constitución. Acá tenemos entonces los deberes y los derechos cívicos. Artículo 135 de la Constitución. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes. Y en ese sentido, nos podemos remitir inmediatamente, ¿verdad?, a poder conocer que uno de ellos es en el inciso D. Vamos al inciso D, por favor, en el artículo 135 de la Constitución, y podemos compartir que son derechos y deberes de los guatemaltecos, dos puntos, inciso D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Cuando menciona la forma prescrita por la ley, inmediatamente hace referencia a la ley específica, que es el Código Tributario. Entonces, como constitucionalmente está establecido, tenemos que son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Es uno de los deberes cívicos que tenemos como guatemaltecos y que se encuentra bien fundamentado en nuestra Constitución política.
Esto es entonces para que tengamos la idea con relación a lo que yo compartía en cuanto a poder establecer del por qué se menciona que esta imposición de pagar impuestos se transforma en lo que comúnmente podemos conocer como una contribución que todo ciudadano debe hacer a favor del Estado de Guatemala con el objeto de cubrir los gastos públicos. Y podemos compartir que como fundamento legal tenemos el artículo 135, inciso D, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, podemos comentar que en cuanto al derecho tributario, se puede conocer como un conjunto de normas legales que procuran los medios de financiamiento para que el Estado pueda atender a los gastos públicos. Recordemos entonces que el Estado de Guatemala, para poder cumplir con las obligaciones que su misma situación lo permite, debe de realizar todas las actividades y se basa en cuanto a la contribución que hacen los guatemaltecos por medio de los impuestos. Y esto le va a permitir atender a esos gastos públicos que establece la ley. También podemos mencionar que el derecho tributario se puede conocer como un conjunto de materias exclusivamente relativas a la actuación del Estado, en uso del poder de una imposición que le compete al Estado y que esta imposición se puede definir como la de crear tributos, crear ingresos públicos o coactivamente que sean exigibles a los particulares. No es un derecho, bueno, es un derecho también, pero es una obligación, es un deber del guatemalteco, como lo establece el artículo 135 de la Constitución, el poder contribuir a los gastos públicos en la forma que establece nuestro Código Tributario. Y podemos entonces finalizar compartiendo que el derecho tributario se puede conocer como el conjunto de normas y principios jurídicos que se refieren exclusivamente a los tributos, como una definición simple y sencilla y que contenga los elementos indispensables para poderla armar y que se pueda considerar como una meramente definición. Concluyendo que la ciencia del derecho tributario tiene por objeto el conocimiento de estas normas y de los principios como tal. Esto es entonces en cuanto al derecho tributario, para que tengamos la idea, pero lo que tenemos en pantalla es el resumen del análisis, el resumen de una definición concreta en cuanto al derecho tributario y el derecho administrativo como un vínculo jurídico legal, como un vínculo administrativo, como un vínculo procedimental que se da entre estas dos ramas del derecho. Ahora sí, vamos a cambiar la imagen y tenemos en pantalla en qué consiste el derecho fiscal, porque sé que surge la duda en cuanto a esta importante rama del derecho y que es parte del derecho tributario. Por eso la ponemos en primer lugar, porque principalmente podríamos mencionar el derecho fiscal y concluimos dentro de una gama más amplia y que absorbe el derecho fiscal y que es denominada como derecho tributario. Entonces, el derecho fiscal tiene un objeto muy amplio. Doctrinariamente se puede mencionar que abarca todos los ingresos del fisco o del Estado. Entonces, pues esta es la rama del derecho que permite conocer todos los ingresos que llegan al Estado, ¿verdad? Y que supera el extracto del derecho tributario. Y el derecho tributario, que tenemos en la segunda imagen, pues podemos mencionar que es el conjunto de normas jurídicas que regla o que regula la creación, la recaudación y todos los demás aspectos relacionados con los tributos, sean estos conocidos como impuestos, tasas o contribuciones especiales.
En el Código Tributario vamos a conocer estas definiciones para que ustedes recuerden en qué consiste cada una de estas figuras y que tengan una idea clara y pues que podamos inmediatamente hacer esa comparación entre el derecho fiscal y el derecho tributario. Entonces, concluyamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el derecho fiscal y el derecho tributario? ¿Es la misma o en qué consiste cada una de ellas? Entonces podemos resumir que el derecho fiscal tiene por objeto, tiene un objeto muy amplio, pues esta abarca todos los ingresos del fisco y todos los ingresos del Estado y que supera todo el extracto que compone al derecho tributario. Y el derecho tributario es ese conjunto de normas jurídicas que regula la creación de la recaudación y todos los demás aspectos relacionados con el tributo. Esta es la diferencia en cuanto a la rama del derecho fiscal y a la rama del derecho tributario. Para que lo tomemos en cuenta y tengamos una idea clara de lo que conlleva a identificar los elementos que componen el derecho fiscal y los elementos que componen el derecho tributario como tal y la similitud que pudiera tener entre sí, dado que los dos se componen de normas jurídicas, ¿verdad?, que permiten pues conocer todo lo relativo a la recaudación y a los ingresos que hace el Estado a través de lo que se denomina como fisco. Vamos a cambiar la imagen. Y tenemos entonces el objeto del derecho tributario. ¿Cuál es el objeto del derecho tributario? Pensemos bien entonces, si tenemos ya una definición de derecho tributario, tenemos identificado claramente por qué la necesidad de poder vincular dos ramas del derecho, como lo es el derecho tributario y el derecho administrativo, del por qué ese vínculo que existe entre el derecho tributario y también el derecho fiscal. Ahora conozcamos cuál es el objeto del derecho tributario. Podemos mencionar entonces, de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, que es el estudio de los tributos, la relación jurídica que surge entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como la obligación tributaria y la liquidación de la misma, integrado por el derecho sustantivo y por el derecho tributario formal. Acá en esta definición, o en esta explicación del por qué el objeto del derecho tributario, hace mención a una importante relación jurídica que surge entre dos sujetos, uno denominado sujeto activo y el otro denominado sujeto pasivo. ¿Se recuerdan ustedes a qué se le conoce como sujeto activo y sujeto pasivo en el ámbito tributario? Vamos entonces a conocer lo que nos establece el Código Tributario al respecto, para que nos recordemos y tengamos una idea con relación a este importante aspecto. Solo algo, dentro de el grupo pequeño de leyes que yo les compartí al inicio de la clase, me gustaría, por favor, si no mencioné para la siguiente clase lo que es el decreto número 1-98, que es la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT y su reglamento, me hagan el favor de tenerla al alcance, porque sí me gustaría que no quedara ese espacio sin que la socialicemos como la ley específica que también regula todos los procedimientos relativos en materia fiscal y tributaria, como una entidad específica que conoce este tipo de procedimientos. Entonces, también les pido que en la próxima clase vamos a tomarnos un par de minutitos y vamos a conocer el objetivo de la ley de la SAT y su reglamento, para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, en ese sentido, nos vamos a socializar en lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo del Código Tributario. En el artículo 17 o 18, si no estoy mal, 17, no recuerdo, tenemos entonces a quién se le denomina sujeto activo. Tenemos el capítulo segundo, denominado sujeto de la obligación jurídica tributaria. Tenemos entonces un sujeto denominado sujeto activo y un segundo sujeto denominado sujeto pasivo de la obligación tributaria.
Si yo a ustedes, antes de que le demos lectura, les preguntara a quién se le denomina como sujeto activo, si al Estado o al contribuyente, ¿ustedes qué responderían? Igual con el sujeto pasivo. Conozcamos a qué se refiere cada uno de ellos. Artículo número 17 del Código Tributario, sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Entonces, es el Estado como tal. En el artículo número 18 tenemos el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Entonces, el sujeto pasivo de la obligación tributaria somos todos los contribuyentes, somos todos nosotros los que contribuimos a las obligaciones tributarias para que el Estado cumpla con su finalidad. Artículo número 18, sujeto pasivo de la obligación tributaria es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Acá tenemos entonces estas dos figuras tan importantes y que ustedes las subrayen, por favor, para que ustedes puedan considerar estas dos figuras que estamos socializando en esta oportunidad. Y para que tengamos la idea del por qué el Estado de Guatemala, a través de uno de los poderes más importantes, como es el poder legislativo, el organismo legislativo, se ve en la necesidad de crear una ley específica que regule todo lo concerniente en materia tributaria y nace en ese mismo contexto a la vida jurídica el Código Tributario como tal, conocido como Decreto número 6-91 del Congreso de la República de Guatemala. Conozcamos del por qué la necesidad. En el considerando número 1, primero menciona que la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad. Es uno de los principios más importantes que tiene el derecho tributario. En las últimas imágenes que tenemos en esta presentación tenemos el principio de legalidad y su fundamento legal. Asimismo menciona con el objeto de evitar arbitrariedades y abusos de poder pues en el ámbito tributario y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y el contribuyente. Al mismo tiempo menciona que de conformidad con el artículo 239 de nuestra Constitución, es potestad exclusiva del Congreso de la República determinar las bases de recaudación de los tributos y todo lo relativo a la fijación de las bases imponibles y el tipo impositivo. ¿Cuál va a ser el tipo impositivo entonces? Eso lo vamos a conocer más adelante. Considerando número 3 o tercer considerando que dicho precepto constitucional regula restrictivamente la función legislativa en materia tributaria al incluir en forma desarrollada el principio de legalidad, las bases sobre las que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas ante la competencia de las leyes ordinarias. Y por último, considerando que es conveniente para los intereses del Estado de Guatemala emitir un código tributario para que las leyes de esta materia sean armónicas y unitarias, se sujeten a lo preceptuado por la Constitución Política y para uniformar los procedimientos y otras disposiciones que son aplicables en forma general a cualquier tributo, y así como para evitar la contradicción, la repetición y la falta de técnica legislativa en las leyes ordinarias. Por tanto, pues, de conformidad con lo que establece el artículo número 171, inciso A de nuestra Constitución, pues se decretó lo que hoy por hoy conocemos como Decreto número 6-91, Código Tributario. Tenemos en el artículo número 1 el carácter y el campo de aplicación. Y podemos compartir que las normas de este código son de derecho público. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿A qué rama del derecho le pertenece? Y esa me parece, si no estoy mal, que es una pregunta de las que tenemos dentro del grupo de preguntas y respuestas que debemos de completar en esta conferencia. ¿A qué grupo o a qué
rama del derecho pertenece al derecho tributario? ¿Al derecho público o al derecho privado? La respuesta muy bien fundamentada la tenemos en el artículo número 1 del Código Tributario. Las normas de este código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales. Por esta razón, en este último párrafo, y me gustaría que lo subrayáramos, por esta razón que establece este artículo, mencionando las relaciones tributarias, aduaneras y municipales, es que de forma independiente vamos a conocer el Código Municipal y la ley aduanera, a las que se aplicarán de forma supletoria, menciona este artículo. También se aplicarán supletoriamente a toda relación jurídico-tributaria, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público no estatales. Aquí también tenemos la otra idea del por qué vamos a estar socializando la ley de descentralización, que es muy importante. Todo conlleva a una descentralización y a una autonomía muy bien identificada en cada una de las ramas del derecho. Y como el derecho administrativo es una rama del derecho tan importante que nos permite conocer todos los aspectos que conlleva a poderlos vincular con ramas del derecho específico, de esta razón nos permite conocer este contexto. Más adelante tenemos en el artículo número 2 las fuentes, que es tema de la siguiente clase, las fuentes del derecho, y por esa razón no vamos a dar lectura en esta oportunidad. Esto es, estimados amigos, del por qué el objeto del derecho tributario, a qué se le conoce como, o a quién se le conoce como sujeto activo y a quién se le conoce como sujeto pasivo. Estas dos figuras también son preguntas que tenemos en el grupo de preguntas y respuestas de la conferencia que estamos socializando en esta oportunidad, si mal no recuerdo. Si no fuera el caso, yo los invito a que pues conozcamos a quien se le conoce como sujeto activo y sujeto pasivo de la relación jurídico-tributario, fundamento legal, artículo 17, artículo 18 de nuestro Código Tributario. Voy a cambiar la imagen. Y ahora nos vamos con algo que a mí me gusta personalmente y que es antecedentes e historia de lo que es el desarrollo histórico del derecho tributario. Podemos compartir entonces, de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, que en la época antigua, imagínense ustedes, desde donde tenemos antecedentes de la relación o de la funcionalidad del derecho tributario. En la época antigua, desde el origen de la civilización humana, ha existido una organización social que tiene cierta estructura, en donde la actividad primordial para el desarrollo de una comunidad son los tributos. ¿Se recuerdan ustedes? Desde la época pues antigua, como lo comparte esta imagen. Voy a cambiar la imagen y tenemos entonces cómo es que se ha ido desarrollando, cómo es que ha ido evolucionando todo lo concerniente al origen del derecho tributario. En la Edad Media, el poder se encontraba en el señor feudal. ¿Recuerdan ustedes al señor feudal en Introducción al Derecho? Recordamos entonces que tuvimos un apartado específico del por qué conocer todo lo concerniente al señor feudal, teníamos antecedentes de la esclavitud, cómo fue que evolucionó, el trueque, incluso cómo eran las formas de sanción y de castigo en la época antigua, cuando no existía una norma específica, no estaba definida una sanción para una persona que hubiera cometido un acto que se podía considerar como delito. Y recuerdo porque yo recibí no solo introducción al derecho, sino que recibí derecho romano y pues nos retrotrae incluso mi pensum a derecho canónico. Entonces recuerdo que se compartía que para poder sancionar a una persona, porque no existía una ley como tal, se amarraba a la persona a 4 aspectos, a sus extremidades, brazo y pierna, se amarraba a 2 conocidos como bueyes y se les
provocaba para que salieran, ¿verdad? Entonces, las extremidades se rompían del tronco del cuerpo y era una de las formas de sanción mucho tiempo atrás en la época antigua. De eso va evolucionando todo el aspecto legal y cómo nos ha permitido las leyes poder identificar y tener hoy por hoy figuras jurídicas con sanciones establecidas. Claro, estamos en que tenemos la necesidad de poder reformar muchas leyes y que si fuéramos más específicos en identificar qué leyes necesitan. Hay muchas iniciativas de leyes, ustedes como buenos estudiantes de derecho, porque nunca vamos a dejar de ser estudiantes, podemos conocer cuáles son las leyes que están actualmente archivadas o las leyes que están engavetadas, las leyes que no han pasado a su revisión por cualquier aspecto. Existe una gama muy amplia de leyes que se encuentran como una iniciativa como tal. Sin embargo, también existen propuestas de reformas a las leyes y pues nuestros códigos tributarios y la ley de lo contencioso también que ha sufrido reformas, pues también tiene otros proyectos para poder modificar aspectos importantes. Pues entonces, en cuanto a la Edad Media, el poder se encontraba en el señor feudal, quien tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él. Y aplicaba el tributo incluso a aquellas de más bajos recursos. El pago era arbitrario porque los siervos no solo debían pagar con los bienes que tenían, sino que también pagaban su tributo al señor feudal, brindando servicios que el señor feudal les ordenara. Y recordemos, de acuerdo a lo que menciona la historia, no solo lo hacía directamente el contribuyente como tal, sino que lo hacía de conformidad a poder incluir a su familia, a su núcleo familiar, para poderles servir al señor feudal. También comprende, ¿verdad? Esto es en cuanto al derecho tributario. Vamos a dejar entonces atrás lo que es el desarrollo histórico del derecho tributario. Tenemos la época antigua, cómo se origina a través de, pues, el surgimiento de la civilización humana. Desde ese punto de partida existe una organización social que con cierta estructura permite, ¿verdad?, el desarrollo de una comunidad que va desenvolviéndose a través de una figura conocida como tributo. Y posteriormente, en la Edad Media, pues ya tenemos la figura del señor feudal y que pues obligaba, ¿verdad?, en aquella época pues, a personas que trabajaran para él y que también les aplicaba el tributo, no solo al pago del arbitrario, ¿verdad?, por parte de sus bienes, sino que también brindando los servicios a la figura conocida como señor feudal. Ahora, pues para concluir en cuanto al tema del derecho tributario, podemos mencionar que el derecho tributario comprende los principios tributarios, comprende las fuentes en materia tributaria, comprende la aplicación temporal y espacial, así como la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus características. También podemos identificar a través de la rama del derecho tributario las infracciones y las sanciones tributarias, las exenciones en materia tributaria, la exención de una deuda en materia tributaria, que es muy importante, así como los procedimientos para la recaudación, para la inspección, pero sobre todo para la revisión de los actos administrativos en materia tributaria. Esto que tenemos en pantalla es un resumen del estudio que se hace a través de la rama del derecho conocida como derecho tributario. Yo espero que en esta y en la clase subsiguiente o en la siguiente clase concluyamos el tema del derecho tributario. Si no fuera posible, pues tendríamos la oportunidad de tener una siguiente clase en cuanto a esta rama. ¿Por qué? Y por eso les menciono que es tan acertado que en nuestro programa de estudios se sugiera el estudio y el conocimiento del derecho tributario, porque hace uso de los procedimientos en materia administrativa para poder nacer a la vida jurídica. Vamos a cambiar la imagen y tenemos en qué consiste la autonomía del derecho tributario. ¿Por qué se puede considerar que el derecho tributario es meramente autónomo? Y entonces podemos
Esta es una pregunta, tómenlo en cuenta, porque también es una respuesta que debemos de concretar. ¿A qué se debe la autonomía del derecho tributario? Su autonomía surge cuando se divide la actividad financiera, que es muy importante, y la autonomía del derecho tributario es relativa. Tiene interacción con las demás ramas del derecho, pero al mismo tiempo es autónoma. Por eso se menciona que es con cierta autonomía relativa, porque tiene sus propias normas y dentro de las normas específicas destaca lo que es conocido como nuestro código tributario. De acá podemos desprender lo que es la autonomía del derecho tributario para que tengamos una idea como tal. En ese sentido, podemos también mencionar algo al respecto. Me parece que únicamente tenemos los principios más adelante. Esto es entonces en cuanto a la autonomía del derecho tributario. Asimismo, estudios nos refieren a que el derecho tributario es una rama autónoma que se ubica dentro del derecho público, como ya lo mencionamos, fundamento legal, artículo número 1 del Código Tributario, y específicamente en la rama del derecho financiero, que establece y fundamenta los principios que sustentan el sistema normativo tributario, entendiéndolo como el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, así como la jurisprudencia y la doctrina. Cuando menciona las normas jurídicas, sabemos entonces que son las leyes. Cuando menciona a las no jurídicas, nos podemos remitir a las teorías al respecto, antecedentes al respecto en cuanto a este tema. Jurisprudencia, pues ya sabemos que son las sentencias en materia tributaria y que son de observancia obligatoria. Y la doctrina, pues como tal, yo espero que estemos leyendo, que le estemos dando una lectura a la doctrina para que ustedes conozcan no solo la parte legal y lo que compartimos en cada conferencia, sino que también ustedes se involucren y conozcan un poco más al respecto en cuanto a cada uno de los temas que manejamos en las clases que corresponden. Algunos autores consideran que la posibilidad de independencia absoluta, es decir, que exista esa autonomía y que no sea relativa o de fronteras cerradas en el sector jurídico tributario, es hoy por hoy inviable, es decir, no es procedente, por cuanto las distintas ramas en que se divide el derecho no dejan de conformar el carácter de partes de única unidad real del orden jurídico de un país que se deriva de un orden social. Sabemos que las normas jurídicas tienen su punto de partida con relación a ese orden social, al poder conocer cómo es que socialmente se desenvuelve la persona dentro de la sociedad y del por qué la necesidad de que surjan ramas del derecho que puedan establecer cada una de las formas de actuar de cada uno de los habitantes y cómo es que se desenvuelve socialmente. Esto es entonces en cuanto a conocer el criterio de algunos autores que puedan considerar que el derecho tributario puede tener una autonomía real, una autonomía relativa o una independencia absoluta o de fronteras cerradas. Esto es para que lo tomemos en cuenta nada más como un aspecto importante. Ahora nos vamos con ciertas corrientes que tienen injerencia dentro de lo que se puede identificar como una antiautonómica. Corrientes antiautonómicas. Estas corrientes establecen claramente que el derecho tributario no es autónomo, que el derecho tributario depende de otra rama del derecho para poder existir. Tenemos la primera corriente antiautonómica y que menciona que el derecho tributario le pertenece al derecho civil. ¿Por qué? Porque su fundamento es que el derecho tributario adopta instituciones jurídicas propias del derecho civil. Más aún, quienes sostienen esta tesis señalan que el concepto más importante en el derecho tributario es la obligación tributaria. Tiene sus bases en la obligación del derecho privado. Estas solo son corrientes que estamos compartiendo porque teóricamente se han establecido como tal. Al identificar por medio de muchos autores que han analizado y que han estudiado esta importante rama del derecho, considerar ¿es autónoma? ¿No es autónoma?
tiene una autonomía real, tiene una autonomía relativa, tiene la capacidad de tener una autonomía de frontera cerrada como tal, o a qué rama del derecho exclusivamente le puede pertenecer la rama del derecho tributario. Por eso es que algunos autores mencionan que el derecho tributario, por ser una corriente antiautonómica, es decir, pues relativa, le pertenece al derecho civil, dada la necesidad de esa obligación tributaria y que tiene las bases en la obligación del derecho privado. Esto es una de las primeras corrientes al respecto en cuanto a las corrientes antiautonómicas que pueden identificar al derecho tributario. La siguiente es una corriente que menciona que el derecho tributario le pertenece al derecho administrativo. Veamos por qué el derecho tributario se puede mencionar que le pertenece al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque su fundamento como tal es que la actividad del Estado tendiente a la obtención de los recursos, entre ellos los tributos, es una función administrativa típica. ¿Por qué? Porque está regulada en la ley y que no difiere de las demás actividades públicas del Estado regidas por el derecho administrativo. Esta es entonces la segunda corriente antiautonómica al establecer que el derecho tributario le pertenece al derecho administrativo, concluyendo en que la actividad del Estado tiende a esa obtención de recursos, que esa es su función principal, obtener recursos en beneficio del Estado y de todos los guatemaltecos. Y uno de esos recursos se conoce como la figura de tributo. Y es una función administrativa típica que está establecida en la ley y que no va a diferir de las demás actividades públicas que desarrolla el Estado de Guatemala y que van regidas por medio del derecho administrativo. Esta es la segunda corriente. La primera, voy a regresar a la imagen para quienes no tuvieron la oportunidad de anotar, es la corriente antiautonómica que establece que el derecho tributario le pertenece al derecho civil. La siguiente es la corriente que menciona que el derecho tributario le pertenece al derecho administrativo. Y la tercera establece que el derecho tributario le pertenece al derecho financiero. ¿Por qué el derecho tributario podría pertenecerle al derecho financiero? Y se señala que el derecho tributario forma parte del derecho financiero debido a que este último, es decir, el derecho financiero, regula la actividad financiera, es decir, los ingresos y egresos fiscales de un Estado en conjunto, es decir, de un Estado total. Por tanto, siendo los tributos uno de los principales ingresos fiscales, el derecho tributario forma parte integrante del derecho financiero sin reconocer su autonomía. Por eso es la tercera corriente antiautonómica que doctrinariamente se ha mencionado y que establece que el derecho tributario le pertenece al derecho financiero para poder existir. Derivado, ¿verdad?, de que como lo tenemos en pantalla, pues el derecho tributario forma parte de este derecho denominado financiero, ya que este pues regula las actividades financieras del Estado de Guatemala por medio de sus ingresos y egresos fiscales y que estos tributos pues son el principal ingreso, la principal fuente y que forma parte importante que reconoce, ¿verdad?, la autonomía como tal. Ahora nos vamos con un tema muy importante, que es la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho. Ya hemos establecido del por qué existen corrientes al respecto al indicar a través de estudios que se han hecho por especialistas y por juristas que el derecho tributario puede pertenecerle al derecho financiero, puede pertenecerle incluso al derecho civil por las obligaciones tributarias y por qué le pertenece al derecho administrativo. En este sentido, sí es el derecho financiero, sí, el derecho administrativo, financiero y al derecho civil. Ahora nos vamos con la relación que existe entre el derecho tributario con otras ramas del derecho. Por favor, para que lo tomemos en cuenta. Ese es un tema, un nuevo tema
les pido por favor que tomemos en cuenta que vamos a ir estableciendo la relación que existe entre el derecho tributario con otras ramas del derecho. Principalmente partiendo del derecho constitucional. ¿Por qué con el derecho constitucional? Sabemos entonces que la Constitución es la ley suprema del Estado de Guatemala. La Constitución, como sabemos, ¿verdad?, tiene aspectos importantes y la Constitución como tal, siendo la ley suprema del Estado, que se encuentra en el pináculo jurídico, es decir, en la cúspide de ese ordenamiento jurídico, que fue creada en una Asamblea Nacional Constituyente y que regula principios y derechos de las personas, regula la organización del Estado como tal y regula lo más importante, ¿verdad?, y que vamos a conocer en la parte procesal de este curso, las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es una rama del derecho que regula principios, doctrinas y normas jurídicas que estudian la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica de la Constitución. Es para que tengamos únicamente la idea al respecto. La relación que existe entre el derecho tributario con el derecho constitucional es porque el derecho constitucional determina el marco en el que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva. Cuando tenemos los principios del derecho tributario, primero vamos a conocer los principios constitucionales en materia tributaria y luego los principios en la ley específica que es del Código Tributario. Entonces, la Constitución, como en todas las ramas del derecho, limita un poder porque es ley suprema. Por esa razón, el derecho constitucional determina ese marco que debe normar los actos de la actividad impositiva denominada como tributo, ¿verdad? Es imposición del pago de un tributo como tal. Y en ese contexto se puede establecer que limita el poder tributario. Vamos entonces a mencionar algunos aspectos en cuanto a esto, solo déjenme. Tengo acá entonces, vamos a ver, quiero mencionarles en cuanto a la relación que pueda existir. Sí, muy bien. Ahora nos vamos a la relación que existe entre el derecho tributario con el derecho administrativo. La rama del derecho tributario nace a partir del derecho financiero. Eso ya nos quedó muy claro. Entonces, esta está relacionada con la riqueza de las personas, es decir, el derecho financiero, finanzas. Y el Estado también es parte de esa interacción que se debe realizar por parte del estudio que se hace en cuanto a al patrimonio de las personas y también a esa declaratoria o a esa análisis que se hace por parte del Estado. Entonces, esta rama, que a su vez forma parte del derecho administrativo, al tratarse del funcionamiento y de la interacción que tiene el Estado con los particulares, como sujeto activo y como sujeto pasivo, como ya lo conocimos en el Código Tributario. Concluyendo entonces que la relación que tiene el derecho tributario con el derecho administrativo es principalmente porque el derecho tributario nace del derecho financiero. Y el derecho financiero realiza esa rendición de cuentas, ¿verdad? Conoce esa rendición de cuentas del patrimonio, no solo de las personas, sino que por parte de esa declaratoria que se hace patrimonial, sino que también de esa rendición de cuentas que obligatoriamente tiene que hacer el Estado. Y entonces esta rama se concluye que tratándose de una rama del derecho administrativo, esta funciona e interactúa por medio de la relación que tiene el Estado como un sujeto activo y los particulares como un sujeto pasivo. Fundamento legal, artículo número 17 y artículo número 18 del Código Tributario. Ahora nos vamos con la relación que tiene el derecho tributario con el derecho penal. Esa relación nace del conjunto de normas que regulan
en materia de delitos tributarios, así como sus correspondientes sanciones. Espero que tengamos también al alcance nuestro Código Penal y que, conociendo el apartado de los delitos en materia tributaria, lo logremos abarcar de una forma breve en la próxima clase, que también estará igual de interesante. Entonces, podemos concluir que la relación existente entre el derecho tributario y el derecho penal es porque nuestro actual Código Penal guatemalteco regula una serie de delitos en materia tributaria que está como tal estipulado, pero que también tiene sus sanciones penales. Es decir, tiene una sanción previamente establecida y de ahí deviene la relación y ese vínculo que existe entre el derecho tributario y el derecho penal. Y por último, ¿cuál es la relación que tiene el derecho tributario con el derecho internacional? Pudiendo compartir que el derecho internacional estudia las normas que rigen las relaciones entre los estados para delimitar las soberanías nacionales y coordinar los métodos que eviten la doble imposición, es decir, que no tenga una imposición tributaria en dos o más estados, así como conocer el tema de la evasión fiscal y organizar formas de colaboración mutuas entre estados, es decir, entre los países, para mejorar sus legislaciones tributarias y permitirse entre sí, ¿verdad? Evitar algo muy importante que menciona esta definición, el tema de la evasión fiscal, que es una de las principales, o es uno de los principales aspectos que permite la relación entre el derecho tributario y el derecho internacional. Espero que nos haya quedado claro cuál es la relación que tiene el derecho tributario con el derecho constitucional, con el derecho administrativo, con el derecho penal y, muy importante, con el derecho internacional por el tema de la evasión fiscal, el tema de evitar la doble imposición, pero sobre todo mejorar las relaciones tributarias entre dos o más estados. Vamos entonces a avanzar. Tenemos en cuanto a esta aspecto de las relaciones como una acepción primaria, ¿verdad? Poder identificar todo lo concerniente a la relación entre dos o más ramas del derecho, como es el derecho tributario, con otras ramas del derecho, como son el derecho penal, tributario, administrativo e internacional, así como financiero. En cuanto al tema que tenemos que tocar en esta oportunidad, es el tema del principio. ¿Qué es un principio? Vamos a conocer ahorita los principios en materia tributaria. Como último tema, como último punto de esta conferencia, vamos a conocer los principios en materia tributaria. ¿Qué es un principio, estimados amigos? Un principio es una acepción primaria, es un punto de partida de donde deviene algo. Principio es lo que está al inicio de algo. Etimología de la palabra ¿por qué principio? Deriva del latín principio, que significa comienzo o significa primera parte de algo, para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Qué es un principio entonces? Podemos mencionar que es algo que está al inicio, que deviene de una etimología conocida como principio y que este a su vez significa el comienzo de algo o la primera parte de algo. Vamos entonces ahora a identificar como un aspecto, me parece que las dos presentaciones tenemos el principio aquí y tenemos la conclusión de la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho. Vamos a avanzar y ahora nos vamos al Código Tributario y a la Constitución Política para conocer los principios en materia tributaria. Tenemos entonces que principio, como bien lo dijimos, es el punto de partida. Principio es de donde deviene algo, es donde surge algo primariamente. Principios constitucionales del derecho tributario. Los principios del derecho tributario que están contenidos en nuestra Constitución Política como ley fundamental de nuestro país, tenemos entre estos
a los principios que enmarcan principalmente el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de igualdad, entre otros principios. Vamos a conocer por aspectos de tiempo cada uno de ellos. Tenemos el principio de legalidad, que lo podemos encuadrar claramente en lo establecido en nuestro artículo número 5, en el artículo número 28 y en el artículo número 239 de nuestra Constitución. Y el principio de capacidad de pago lo podemos encuadrar en el artículo número 243 también de nuestra Constitución. Este principio de legalidad tiene su esencia en la primacía de la ley, es decir, que toda norma tributaria debe encontrarse regida estrictamente en cuanto a su aplicación, ¿verdad? Sin contravenir lo que establece principalmente y en orden jerárquico nuestra Constitución política. Y en cuanto al principio de capacidad de pago, que según lo establece el artículo número 243 también de la Constitución, este principio hace referencia a que los tributos deben ser establecidos en función de la capacidad de pago de cada contribuyente. Es decir, a igual ingreso, así debe de establecerse la capacidad de pago que el contribuyente debe de realizarle al Estado, a quien va dirigido, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la Constitución, que establece el artículo número 5, yo les pido por favor que lo lean, que lean estos artículos. En el artículo número 5 tenemos la libertad de acción como un principio de legalidad, como un principio principal constitucional en materia tributaria. En el artículo número 28 tenemos el derecho de petición, al derecho que tenemos todos, ¿verdad? El acceso de poder solicitarle a la administración pública de cualquier ente, cualquier situación. Vamos al artículo número 28. Y acá tenemos el derecho de petición, el derecho que todos los habitantes de la República de Guatemala tenemos en poder dirigir de forma individual o colectiva peticiones a la autoridad y que esta autoridad está en toda la obligación de tramitarlas y de resolverlas de conformidad con la ley. En el artículo número 239, como lo establece el principio de legalidad, tenemos entonces el principio de legalidad exclusivamente y que le compete al Congreso. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, así como arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a un principio muy importante que es el principio de equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las que establecen los incisos que corresponden a ese importante artículo. Y en cuanto al principio de capacidad de pago, podemos ir al artículo número 243. Y en este artículo encontramos claramente establecido el principio de capacidad de pago y establece que el sistema tributario, tal cual lo menciona acá, debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias deben ser estructuradas de conformidad al principio de capacidad de pago. Es decir, que se prohíbe la doble o múltiple tributación, que es uno de los aspectos más importantes que establece este artículo. Voy a cambiar la imagen y acá tengo el principio de igualdad que establece el artículo número 4 de la Constitución y el principio de generalidad tributaria. El principio de igualdad que establece el artículo número 4 de la Constitución establece lo siguiente. Los invito a que me apoyen y a que le den lectura al artículo número 4 junto con su servidora. De acá tenemos libertad e igualdad. En el artículo número 4 de la Constitución yo encuentro dos principios. Principio de libertad y principio de igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades, pero también tienen iguales responsabilidades. Ninguna persona debe ser sometida o puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Y los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.
Este principio de igualdad establece como un principio inspirador del sistema tributario que supone esa obligación de la administración tributaria de gravar por igual a los obligados tributarios que se encuentran en la misma situación y desigualmente a los que están en situaciones diferentes. Es por eso que se establece principalmente como un principio de igualdad en materia tributaria en beneficio del contribuyente. El principio de generalidad tributaria menciona doctrinariamente que contiene lo que se conoce como el principio de generalidad, en la que todos los ciudadanos capaces estamos llamados a sufragar los gastos públicos a través de ¿qué? Del pago de los diferentes tributos. Y para finalizar tenemos el principio de proporcionalidad tributaria. Acá tenemos lo que establece el artículo número 221 de la Constitución, al establecer que los tributos se ajustan a la capacidad económica de cada contribuyente. Por eso se denomina principio de proporcionalidad tributaria. Es decir, que a mayor capacidad contributiva, así también debe ser el sacrificio que debe de realizar el contribuyente. En igual condición, como lo menciona el principio de igualdad que mencionamos anteriormente, que está establecido en el artículo número 4 de la Constitución. Y por último, tenemos tres principios o tres artículos importantes que establece el principio en el Código Tributario. Yo les pido que le den lectura a estos tres artículos y que en la próxima clase va a ser el primer aspecto que vamos a socializar con relación al artículo número 3, que menciona el principio de legalidad, el artículo número 4, que menciona los principios aplicables, y el artículo número 5 del Código Tributario, que establece la integración analógica que se debe de hacer con relación a caso de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria. Cómo aplicar cada uno de estos principios en aspectos meramente tributarios. En cuanto al principio de legalidad que establece el artículo 3 del Código Tributario, menciona esta materia privativa y menciona que se requiere la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, así como para reformarlos y suprimirlos. Definir claramente a qué se le denomina como hecho generador de la obligación tributaria y establecer a quién le compete la figura de sujeto pasivo y a quién le compete la figura de sujeto activo, como una responsabilidad solidaria también al establecer la situación de la contribución del pago y la base imponible, así como la tarifa y el tipo impositivo. ¿A quién le compete otorgar exenciones? ¿A quién le compete fijar obligaciones de pagar intereses tributarios? Y cómo se establecen los procedimientos administrativos en materia tributaria. Yo los invito, por favor, a que le demos lectura al artículo número 3, al artículo número 4 y al artículo número 5 del Código Tributario. Va a ser el tema. En la siguiente clase vamos a iniciar con la socialización, con el análisis de estos tres artículos y posteriormente ya nos remitimos con el tema que corresponde, que son las fuentes del derecho y también poder conocer todos los aspectos en materia tributaria. Yo espero que concluyamos con lo que hemos compartido y que logremos, ¿verdad?, concretar cada uno de los aspectos en materia tributaria y del por qué surge la necesidad de poder relacionar al derecho tributario con los procedimientos y en general con todo lo concerniente en materia administrativa. Yo con esto me despido, les deseo una muy bendecida noche, muy exitosa noche, que tengan un descanso reparador y que pues que al final cada una de las actividades que ustedes se propusieron en este día se hayan cumplido a cabalidad, que nosotros los docentes llenemos las expectativas de cada uno de ustedes y pues por cualquier situación, las disculpas del caso de antemano. Muchas gracias por su atención y muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Podemos compartir en una próxima.